Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión 3 de The Home Bootcamp de The Crazy Ones. El día de hoy tenemos en esta sesión el tema de Stylist Strategies y bueno, darles la cordial bienvenida a todos. Ya por ahí vemos que se están sumando todas las personas. En tanto eso sucede, antes de darle la palabra directamente a Federico Quinzaños para que nos exponga y explique la sesión del día de hoy, quisiera compartirles que ya se encuentra disponible el grupo oficial de la Red Nacional de The Crazy Ones, que tenemos aquí ya el link que se los voy a compartir en este momento. Ya tenemos alrededor de 200 personas que se han integrado, pero lo voy a compartir en este momento y lo voy a estar compartiendo para que le den clic y directamente se van a unir a este grupo. También comentarles que, bueno, las redes sociales ya por ahí tenemos a la comunidad de GNM Integrada. Síganos en Facebook como GNMMX, en Instagram como GNM 2050, para que estén actualizados de toda la información que estamos compartiendo y tengan todo actualizado sobre el bootcamp. Y ya por último, si ustedes hacen alguna publicación de alguna historia sobre este evento digital, les pedimos que compartan los hashtags que son GNM Bootcamp y son GNM 2050. The Crazy Ones también es el otro hashtag, se los voy a estar poniendo en el chat. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y demás, si hay algún tiempo se considerarán, y si no, de todos modos, hemos recibido las solicitudes de las preguntas por correo y por ahí mismo las hemos estado contestando. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Federico Quinzaños para que iniciemos con nuestra sesión 3 y de nueva cuenta, sean bienvenidos todos. Muchas gracias. Hola, pues muy buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? Porque luego la riego y ya no sé si me escuchan o no. Que el audio está muy bajo. Entonces dejen que... Sí, está bien. Aquí sí. A ver si me escuchan mejor con esto. ¿Sí se escucha bien? Ah, dicen que sí se escucha bien, ¿verdad? Súper. Perfecto. Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Pues bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con un repaso rapidísimo de lo que hemos visto en la primera y en la segunda sesión. He recibido ahí varios comentarios muy interesantes, en donde la primera sesión, sobre todo aquellos que no les gusta la historia, como a mi mamá me dijo, ¿y para qué nos sirve toda esa historia? Y es justamente porque estamos construyendo, o sea, no podemos llegar, ¿no? y tener la solución en una sesión, sino que básicamente lo que estamos haciendo es ir construyendo, es poniéndole piezas a nuestros proyectos. Por eso el ideal de este bootcamp es justamente el tener herramientas, que era lo que siempre hemos platicado, poder tener herramientas para poder tener mejores proyectos, tanto políticos como sociales, como empresariales, como medios de comunicación, lo que todos ustedes estén haciendo. Entonces, vamos a dar un repaso rapidísimo, ¿no? A la primera parte del primer bootcamp que tuvimos, que tenía que ver con la parte de los paradigmas. ¿Y qué tiene que ver la parte de los paradigmas? Bueno, vámonos con lo primero, que fue justamente que identificamos el principio de Pareto, en donde hablábamos de que un porcentaje, ¿no?, controla un gran porcentaje. Un 20% controla un 80%, un 10% controla un 90%. Ese 10% de la población, esas 150 familias que controlan al mundo, ¿no?, generan un buen cuento, y esos cuentos nosotros los conocemos como paradigmas, los conocemos, ¿no?, como estas grandes narrativas. Y estas grandes narrativas fueron evolucionando, ¿no? Primero en cuestión de religiones, no una religión, muchas religiones, ¿no? Hay más de 4,200 religiones en este planeta Tierra. No solamente es la que cada uno de nosotros profese, sino son muchas las religiones, pero de ahí, ¿no?, vimos que de 1918 a 1944 hubo una reconfiguración internacional, y en el 44, pues básicamente Estados Unidos se impone ante Reino Unido,
y se genera, el tema de la economía como la nueva gran narrativa, el nuevo paradigma. Y desde el 44, con toda esta creación de instituciones a nivel global, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, se crea este nuevo gran paradigma en donde hasta el 93, cuando llega la Unión Europea formalmente, ¿no? Porque sabemos que tiene antecedentes la Unión Europea, bueno, pues el tema del cambio climático es justamente en lo que empieza a girar todo. Se crean nuevas instituciones enfocadas al cambio climático, tenemos nuevos sacerdotes enfocados al cambio climático, tenemos nueva ideología del cambio climático, nuevas películas, nuevos partidos políticos, nuevas secretarías, nuevas carreras en las universidades. Entonces, tenemos nueva comida, nueva alimentación, nueva bebida enfocada al cambio climático. Entonces, no significa que el cambio climático no exista y que ya no creamos en la economía o que ya no creamos en la religión. Todas existen. Son simplemente estas, ¿no? Grandes narrativas en donde se posicionan por un grupo de personas y de ahí se desprenden, ¿no? Las instituciones que son justamente las que hemos venido hablando en los últimos, en las últimas sesiones. Y vimos que la última gran narrativa, ¿no? Es la que estamos ahorita viviendo, que tiene que ver con la parte de la felicidad, que tiene que ver con la parte digital. Hoy salió nuevamente Forbes, sacó un estudio muy interesante en donde los 25 millonarios, los 25 millonarios del mundo se hicieron mucho más millonarios, ¿no? En estos 2 meses. Entonces, es un tema interesante reflexionar. No es para espantarnos, no es para gritar, no es para enojarnos, no es para, simplemente para entender. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes información, se te quita el miedo. El miedo, una de las cosas que yo platicaba con algunos amigos, ¿no? Cuando tú tienes miedo, es porque no tienes la suficiente información. Cuando, por ejemplo, tú tienes, no sé, vamos a poner la suposición de una enfermedad, y cuando te dicen de esa enfermedad, lo primero que te da es miedo, porque no conoces nada de la enfermedad. Conforme tú vas conociendo y vas aprendiendo y ves la información, ¿no? Se va quitando el miedo. Lo mismo es entrar a un cuarto oscuro y no tienes nada de información. Prendes la luz y evidentemente ya ves qué hay en ese entorno. Entonces, para eso es importante el ir comprendiendo esto. Ahora, ¿para qué sirve entender esto? Para entender qué visión le vas a dar a tu proyecto. O sea, entender en dónde estamos parados, pero sobre todo entender que hay personas que tienen los lentes del modernismo y hay gente que tiene los lentes del posmodernismo. Todavía no estoy compartiendo las slides, no se preocupen. Ya sé que siempre se me olvidan, pero no, hoy no se me olvidaron. Estamos haciendo nada más recapitulación. Pero es bien importante que entendamos que hay gente que trae los lentes del modernismo y hay gente que trae los lentes del posmodernismo. Entonces, aquí, antes de pasar a esto, es entender en qué parte de la pirámide estás. ¿En el 10% que está creando, generando, desarrollando proyectos o en el 90% que cargará, ¿no? Como nosotros decimos, haznos toda su vida creyendo completamente y ciegamente en cualquier ideología que le sea impuesta, la que sea, todas las ideologías. Entonces, recuerden que los lentes del modernismo, que era de 1980 para atrás, ¿no? Y el posmodernismo inicia en los 80s para adelante. Obviamente no significa que hoy no tengamos modernismo, todavía hay gente que tiene los lentes del modernismo, no significa que el modernismo esté bien, no significa que el posmodernismo esté bien, no, es simplemente esa visión. Entonces, el modernismo usa la razón y hoy el posmodernismo usa el placer, ¿no? Entonces, antes el hombre universal era un tipo de hombre, acuérdense, una familia, papá, mamá, hijo, hija, camioneta, mamá móvil y perro y casa, ¿no? Y hoy tenemos hoy pasamos del hombre universal, ¿no? Pasamos a distintos tipos de personas. Cada uno quiere ser único, cada uno quiere tener algo distinto y pasamos del mundo, ¿no? De una verdad única a muchas verdades. Pasamos de la política al management, pasamos del hombre en búsqueda de la felicidad al hombre que busca la felicidad inmediata.
pasamos de las revoluciones sociales a las revoluciones personales, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Cómo justamente nos genera este cambio de que antes queríamos hacer una revolución en conjunto y hoy todos nosotros nos tratamos de revolucionar a nosotros mismos. Cómo antes se usaba la palabra y hoy se usa la imagen. Todos aquellos, ¿no? que tenemos que estar enfocados en los nuevos proyectos, cómo enfocamos nuestros proyectos justamente a posicionar la imagen y no tanto la palabra. Antes era una cuestión de profundidad, una cultura profunda, hoy es una cultura de moda, que ya lo sabemos, y pasamos de que el Estado regía a el mercado es ahora quien rige, y pasamos de una tendencia de progreso a una tendencia del ahora. Hoy es lo que importa, ¿no? El aquí y el ahora, vive hoy, YOLO, ¿no? Entonces, esa parte, recuerden, no es que una esté bien o la otra esté mal, simplemente es el concepto de que hay gente que trae la visión modernista y hay gente que trae la visión postmodernista, y cuando se encuentran, evidentemente, algunos estarán basados en una única razón y otros estarán diciendo hay 10,000 verdades, 10,000, ¿no? 10,000 conceptos. Básicamente, para definir tal cual el tema del modernismo y del posmodernismo es pasamos de las narrativas al espectáculo. Ajá. Así es como se puede justamente definir esta parte. Entonces, vayan pensando esto, ¿no? En sus proyectos personales, políticos, empresariales, sociales, y de ahí nos vamos al tema del emprendimiento, que fue el segundo caso. ¿Por qué es importante el tema del emprendimiento? Ya dijimos que posiblemente el tema del emprendimiento ya era un término prostituido, ya hasta nos daba flojera, si ven a la madre del emprendedor, no, ya qué hueva, ya fue a 1,000, ya, todo el mundo quiso hacer cosas del emprendedor. Entonces, dentro de esta búsqueda justamente, ¿no? De entender el tema de por qué emprender, definimos el emprendimiento como el tema de diseñar tu vida. ¿Cómo diseñas tu vida? Y que no seas parte justamente de las consecuencias, sino que el ser emprendedor te ayuda a ir diseñando fases, a ir diseñando preguntas, a ir creando preguntas y contestándote las preguntas, y que tú solo y tú sola vayas diseñando tu vida. Esto es el espíritu emprendedor, ¿no? Y el espíritu emprendedor puede ser un medio de comunicación, por ejemplo, ¿no? Como Quique Mireles, o puede ser una organización de la sociedad civil como Mau Forzán, o puede ser una institución académica como Anaí Marín, o puede ser, ¿no? Una empresa como muchos de ustedes que tienen sus propias empresas. Entonces, recuerden que los proyectos, ¿no? Tienen justamente que el emprender es diseñar tu rumbo, tu vida. Y para esto, acuérdense que lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué quieres? Y la segunda pregunta es ¿para qué lo quieres? Ajá. Muchas veces, si no partimos de ahí, si no sabemos qué es lo que queremos, vamos a estar haciendo dinero, pero nosotros lo que queríamos era seguridad o tranquilidad. O hay gente que va a estar muy tranquila, pero quiere dinero, pues compadre, pues, lo que quieres es dinero, ¿no? Entonces, es importante entender qué quiero, y la segunda es para qué lo quiero. Luego de ahí viene el tema del Ikigai. Muchos de ustedes me escribieron que está padrísimo el tema del Ikigai. Le dije a mi hermana, ¿de qué te sirvió todo esto? Ah, lo que me gustó fue lo del Ikigai. Y la verdad es que sí, el Ikigai es muy padre. Está el libro, ese lo encuentran en Google, métanse Ikigai, pónganle. Y es esta mezcla, ¿no? Esta filosofía japonesa de que el japonés toda la vida está en la búsqueda de su Ikigai. ¿Qué amas hacer? ¿Qué eres muy bueno haciendo? ¿Por qué te pagan? ¿Y en qué puedes ayudar? Y de ahí nos vamos al cambio de pensamiento. Cada vez que tengan que hacer una presentación, el pitch, la presentación de su proyecto, empieza en el para qué, cómo y luego qué. Recuerden, no empecemos con el tema del qué, porque si empezamos con el tema del qué, le estás dando todo el valor a tu producto. Ajá. Y el producto en sí no es lo que tiene valor, sino que es la articulación de todo esto. Entonces, es justamente el empezar diciéndose, bueno, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y después, al final, ¿qué es? Porque posiblemente te cambia el qué. Y si nosotros nos aneciamos a que nosotros tenemos el qué porque somos unos fregones, entonces va a estar muy complicado.
Conclusión, no desperdicies tu vida haciendo algo que nadie te va a comprar. Entonces, lo primero que tienes que identificar es qué necesidad tiene un grupo de personas en específico. ¿Vas a dar fitness a quién? ¿A jóvenes? ¿A clase alta? ¿A clase baja? ¿A hombres? ¿A mujeres? ¿No? Entonces, tienes que identificar qué necesidad tiene un grupo de personas y ese es tu cliente, ese es tu mercado. Y entonces tú propones varias soluciones. Pues mira, pueden ser clases en línea, pueden ser clases presenciales, etcétera. Y de ahí nos vamos justamente a generar ya productos, ¿no? Y soluciones. Entonces, acuérdense, el valor agregado, esto es lo más importante. Tu proyecto tiene que generar un valor agregado. Tu valor agregado no es tu producto. Ajá. O sea, tal cual tu contenido, tu aparato que hiciste, tu patente, o sea, tú no es el valor agregado. Tu valor agregado, el valor agregado es cuando tu producto, tu solución está conectada con un mercado. Ahí es donde entra el valor agregado. Entonces, bueno, prácticamente acuérdense que primero es identificar al cliente, ahí tienen en el video pasado y en la presentación cuáles son los jobs, cuáles son los gains, cuáles son los pains, cuál es tu mapa de valor, tus productos, tus game creators, tus pain reliefs y obviamente crear tu valor agregado con la fórmula. Y por último nos vamos justamente a el keep it simple. Acuérdense, el KISS en inglés, keep it simple, stupid, básicamente es mantén todo simple para que puedas salir con un minimum viable product. Minimum viable product es el producto ya viable que tú tienes para salir, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces por tratar de hacerlo perfecto terminamos atrasándonos y perdemos momentum. Y por último, vimos este tema del emprendimiento, así como vimos la parte de paradigmas con los ojos del posmodernismo y del modernismo, vimos el tema del emprendimiento con los ojos del esencialismo. Y los ojos del esencialismo nos dicen 4 cosas que también vienen ahí en la presentación. Número 1, vete a lo esencial, no andes inventando, vete a lo esencial. 2, explora. Aprende, porque en la exploración tú vas a encontrar más soluciones. Elimina lo que no. ¿Por qué? Porque acuérdense de la tablita qué es importante y qué es urgente. Lo que no es importante, que nadie lo haga. Y por último, la ejecución, es decir, sí lo tengo que hacer. Entonces, bueno, prácticamente es un resumen rapidísimo de lo que vimos y ahora sí nos vamos a ir con la presentación del día de hoy, que tiene que ver con las estrategias. Entonces, ahora sí, vámonos a ver. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Y vamos a ver hoy estrategias. Está complicado el tema de estrategias porque básicamente pues son como tips que vamos a dar, cuestiones que me han funcionado, que he encontrado, que yo he aplicado en mis empresas, que le ayudo a las empresas y a los gobiernos con los que yo trabajo a generar este tipo de estrategias. Algunas les van a servir inmediatamente, otras guárdenlas, otras van a decir, ¿qué es esto? Igual y les sirve una, igual y les sirven las 10, igual y no les sirve ninguna. Ustedes vayan viendo justamente cuáles son las que les funcionan. Tenemos una parte de bibliografía que se las vamos a estar enviando, que está interesante, son artículos. Vámonos con la primera. Y la primera tiene que ver, ¿no? Con, sí se ve la presentación, ¿verdad? Ya me dijeron, sí, ya se ve, porque luego se me olvidó poner la presentación. Básicamente, la primera es importante. A todos nos tocó hacer el maldito FODA, ¿no? En prepa, en universidad, o sea, a muchos decían, haz tu FODA. Y pues la verdad hacíamos el FODA, pero ni entendíamos para qué era el FODA, ¿no? El FODA tiene que ser la base de sus proyectos. O sea, ¿por qué? Porque es conocerte a ti mismo, pero también es conocer a tu oponente. Para eso sirve el FODA. Por eso es importante, ¿no? El FODA. Entonces, vamos a ver un poco del FODA. Y el FODA tiene que ver con 4 factores: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Conocerte a ti mismo, bueno, prácticamente, ¿no? Se decía que esta era la primera estrategia de guerra, ¿no? Desde siglos atrás, los chinos la han utilizado y obviamente se utiliza
obviamente como táctica de guerra y se utiliza prácticamente como en los negocios. Y entonces vamos a reducir el conócete a ti mismo y conoce a tu oponente a través del FODA. Entonces, ¿cómo te conoces a ti mismo? Con las fortalezas y con las debilidades. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Para qué eres bueno? ¿En qué eres realmente el mejor? Y entonces vas anotando, ¿no? Realmente tú, en qué parte tú consideras que, pues, puedes hacer un buen trabajo. Y por otro lado, tienes que ser honesto contigo mismo y decir cuál realmente no soy bueno, es mi debilidad. Y por ejemplo, ahí es donde tú puedes meter un socio, es donde tú puedes generar una buena sociedad. ¿Sabes qué? En mi fortaleza yo soy muy bueno en esto, pero puta, mi debilidad es esta. Entonces, dentro de mi proyecto, ahorita que lo estoy armando, si estoy viendo que mi debilidad, por ejemplo, es la tecnología, pues tengo que meter un socio que le entienda la tecnología. Por ejemplo, yo soy pésimo para todo el tema tecnológico, ya todos los que me conocen saben eso, pero, y por eso los proyectos que estoy haciendo también tienen que ver con gente que sabe de tecnología. Entonces, básicamente, eso es para conocerte a ti, para conocer tu proyecto. ¿Cuáles son las fortalezas tanto tuyas como de tu proyecto? Y también cuáles son las debilidades tuyas y las debilidades de tu proyecto. Y por otro lado, las de tu oponente. ¿Cuáles son las oportunidades que tú ves que puedes acceder? Y por otro lado, ¿cuáles son esas amenazas que pueden terminar con tu proyecto? ¿No? Obviamente la parte de las amenazas, pues es lo más complejo. Obviamente arriba tenemos lo positivo, abajo tenemos lo negativo, del lado izquierdo tenemos lo que tú eres y del lado derecho tenemos, ¿no?, tu competencia. Entonces, por eso es importante conocer el FODA, aunque da muchísima flojera hacerlo, es básico tener un FODA de verdad y empezar prácticamente con tu FODA. O sea, este es como el paso número uno del uno del uno del uno. O sea, entender qué tienes, dónde estás parado, ¿no? Y esto es muy importante, ahí ya luego les platicaré, mi hermana está escribiendo un libro y una de las cosas que me decía es que mucha de la gente que me rodea, yo una de las cosas que identifico es que no saben dónde está parada. Entonces, esto es muy importante porque si hoy tú dices, oye, pues quiero tener el cuerpo de Bárbara de Regil en 2 meses, pues vas a decir, a ver, compadre, tienes que saber en dónde estás parado, tienes que saber cuál es tu fortaleza, cuál es tu debilidad, cuáles son esas oportunidades y cuáles son esas amenazas. Entonces, tienes que entender, ¿no?, prácticamente dónde estás parado, porque si no sabes realmente en dónde estás parado, va a ser bien complicado que puedas dar pequeños pasos, ¿no?, los baby steps. Entonces, de ahí nos vamos al tema de integralidad. Uno de los grandes errores que tenemos los seres humanos es que vemos a los otros seres humanos como seres unidimensionales, es decir, que solamente son una cosa. Nosotros vemos, ¿no?, a nuestro alrededor a la tía, al empleado, al gobernador, a la alcaldesa, al empresario de Monterrey. Entonces, vemos a la gente como una sola cosa, como la maestra, como el tío, como el papá, como el hijo. Y los seres humanos no somos seres unidimensionales, somos somos esferas de integralidad. Es decir, todos nosotros nos definimos por nuestra edad, por nuestro género, por nuestra religión, por nuestra ideología. A ti te define tu corte de pelo, te define cómo te vistes, te define dónde vives, te define tu apellido paterno, tu apellido materno, te define tu raza, te define tu país donde naciste, te define tu educación, te define los deportes que tú haces, los idiomas que hablas, te definen tus filias, tus fobias, tus vicios, las parejas que has tenido, la pareja que tienes, tu estado civil. O sea, tú eres una multiplicidad, ¿no?, de distintas esferas. Entonces, esto es importante que lo hagas, no solamente contigo, sino con tu empresa, con tu proyecto. Ajá. Muchos de ustedes, lo ponemos por esto, porque muchos de ustedes son su mismo proyecto. Entonces, aquí tienes que entender en esta gráfica que les estoy poniendo,
tienes que dividir arriba, ¿no? Vas a poner negativo y positivo, conocido y desconocido. Entonces, lo de arriba tiene que ver con lo que la gente conoce de nosotros. Del lado izquierdo es lo negativo y del lado derecho es lo positivo. Entonces, del lado izquierdo tenemos lo que la gente conoce de nosotros, negativo. Híjole, ¿sabes qué? Esa persona tiene muy mal aspecto. O, ¿sabes qué? Es un profesionista con muchos vicios. O tiene algunas filias. Pero hay cosas positivas, ¿no? Que son conocidas por todos y tiene que ver de, híjole, esa persona hizo 2 carreras. O sea, es que esa persona es de muy buena familia o cuidado con su familia, ¿no? Y, por ejemplo, algo positivo, esa persona, ¿no? Por ejemplo, habla 3 idiomas o, ¿sabes qué? Inclusive, es políglota, habla distintas lenguas. Entonces, es la parte que la gente conoce de nosotros. La gente que conoce de nuestros proyectos, qué es conocido de nuestros proyectos. Ajá. Entonces, obviamente, en el cuadrante en el que nos queremos enfocar es en el de positivo conocido. Pero ahora nos vamos para abajo y vemos, hay muchas cosas desconocidas de nuestro proyecto, de nosotros mismos, que son negativas, y hay temas también positivos. Los temas negativos desconocidos, ahí déjalos. ¿Para qué los sacas? A nadie le interesan. Ahí déjalos. Posiblemente, ay, ¿sabes qué? Esta persona tiene, ¿no? Una orientación sexual o tiene una religión X o, ¿sabes qué? Es el exnovio o exnovia de tal. Ajá. Hay cosas negativas, ¿no? Tanto como personas, como individuos, como empresas, que es mejor, ¿no? Por ejemplo, una empresa que está al borde de la quiebra, que nadie sabe, ¿no? Es mejor dejarlo ahí. O sea, ¿para qué sales y dices que estás al borde de la quiebra? Y por otro lado, tenemos la parte positiva, que es desconocida, que esa es nuestra gran área de oportunidad. Porque cuando tú haces este cuadrante y dices, a ver, mi proyecto, ¿qué saben de mi proyecto? La gente que conoce mi proyecto, no, pues que es esto y esto y esto y esto, pero negativo, híjole, pues que es esto y esto. Ahora, la gente que no sabe de mi proyecto, no, bueno, pues en cuestión negativa, no, la gente no se debe de enterar de esto, pero a nivel positivo tengo, por ejemplo, esto. Ay, ¿sabes qué? Tengo habilidades, tengo ideologías, tengo reconocimientos. Entonces, ya cuando tengas este cuadrante, lo primero que vas a hacer es intentar subir lo desconocido positivo, ajá, al cuadrante conocido. Es decir, trata de sacar justamente lo más positivo aquí a la parte, ¿no? De el cuadrante conocido positivo. Ahora, sí se puede jugar, ¿no? Con los cuadrantes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todos ubicamos. Por ejemplo, a una persona o a un político le dicen, esa persona tiene y sufre de alcoholismo. Y entonces hacemos memes todos los días del alcoholismo de esa persona. Es algo conocido, negativo. ¿Cómo lo transformas en algo positivo conocido? Ya es conocido, no lo puedes hacer desconocido, pero ¿cómo lo transformas algo positivo? Oigan, la verdad, pues yo les quiero decir que sí, evidentemente, algunas veces he sufrido de este problema, no solamente yo, el tanto porcentaje de los mexicanos tiene este problema y por eso justamente voy a hacer un programa para ayudar a personas que tienen este serio problema de alcoholismo, así como yo, muchas de las personas, ¿no? O posiblemente, ¿saben qué? Como yo no tengo este problema, realmente me he enfocado en estudiarlo y en conocer personas y yo tuve un amigo muy cercano que quiero ayudar porque no es un tema de juego, es un tema serio y yo quiero justamente poder apoyar este tema. Y entonces cambias un concepto de negativo a positivo. ¿Sí me explico? Y esto se hace mucho, ¿no? Y yo lo hago mucho con los clientes, con las empresas. Entonces, a mí me funciona bien este modelo de la integralidad. Punto número 3, la superestructura. La superestructura, tenemos, o sea, nos podemos echar un bootcamp de 3 días de la superestructura. Ya muchos de ustedes lo conocen. La superestructura es un concepto que viene del marxismo. Marx no hace la metodología, él solamente propone el concepto y él habla que la superestructura, ¿no? Son esas ideas que surgen de la estructura y de la infraestructura. Y después, este concepto va pasando por Althusser, por Popper, por Weber, va pasando por diferentes
pensadores, ¿no? de la humanidad, y cada uno va generando sus propios conceptos. Y entonces, por ejemplo, unos dicen, las instituciones son las que generan las ideas. Y otros dicen, no, de las ideas se crean las instituciones. Entonces, ustedes pueden tener dos casos. Ustedes pueden estar en una empresa y pueden generar nuevas ideas. Ya están en una institución, pero pueden generar nuevas ideas. O al revés, ustedes traen ideas y pueden generar una nueva institución. Institución, llámese empresa, organización de la sociedad civil, medio de comunicación, iglesia, lo que quieran crear. Entonces, para todo esto, el tema tiene que ver justo con entender que no es una chifladez la superestructura, sino que se ha ido consolidando como una metodología en donde lo más importante es entender que ustedes no venden un producto, venden una idea. Como muchos de ustedes saben, me tocó estar con los agroemprendedores que estuvimos capacitando a miles de jóvenes que se dedican al campo mexicano. Y lo primero que les decía yo es, a ver, ustedes no venden miel, tú vendes belleza, o ¿qué vas a vender? Salud, o vas a vender sustituto de azúcar. O sea, no vendes el producto. Coca-Cola no vende agua negra carbonatada endulzada. Nunca te va a decir, prueba nuestra agua negra carbonatada endulzada. Un avión no va a vender jamás una bala despresurizada a no sé cuántos kilómetros, a no sé qué kilómetros por hora. Entonces, tú no vendes un producto, tú vendes una idea. ¿Cuál es esa idea que tú estás vendiendo? ¿Cuál es esa satisfacción que tú le estás generando al mercado del cual platicamos la clase pasada? ¿Cuál es ese gain o ese pain que estás resolviendo? ¿Cuál es esa idea? Entonces, obviamente ya sabemos los típicos ejemplos. Coca-Cola te vende felicidad, te vende familia, y si tienes que, entonces ya, si tú defines tu superestructura, pues ¿qué tienes que hacer? Pues la Coca tamaño familiar, porque en México es muy importante la familia. Y entonces, también Coca-Cola significa Navidad, y significa deporte, y significa música, y significa filias, fobias, salud, educación, cultura. ¿Te sientes mal? Tómate una Coca y te vas a sentir bien. Ahorita me ando echando yo una Coca. ¿Sabes qué? ¿Tienes Coca? Tienes diabetes justamente por tomar tanta Coca-Cola. O tómate una Coca-Cola, eructa y vas a sacar todos tus males. Entonces, fíjense cómo la superestructura tiene que ver con todas las, todos aquellos, nosotros decimos que la superestructura es la sincronía del mundo de las ideas. Todas esas ideas que tienen que ver con hábitos, héroes, villanos, mitos, leyendas, filias, fobias, cuentos, estadística, género, moda, tecnología, educación, arquitectura, cultura, música. Todo eso está en el mundo de las ideas. Todo eso es la superestructura. ¿Cuándo tienes una buena estrategia superestructural? Cuando logras mezclar ese mundo de las ideas y posicionas una idea. Entonces, ponemos este cuadrito porque esta es la metodología de la superestructura, en donde a los mexicanos nos encanta estar invirtiendo en infraestructura y en estructura. Que se vea la empresa, ¿no? Réntate la más grande. Que se vea la cámara empresarial. Que se vea. Y esto, evidentemente, lo traemos desde hace mucho. La parte justamente de crear la infraestructura, pues obviamente es luz, teléfono, agua, gas, internet, etcétera. Son todos los servicios básicos que le dan una operación a la estructura. Y la estructura son todos esos bienes, muebles, inmuebles que generan un valor agregado. Entonces, la superestructura tiene que ver justamente con el mundo de las ideas. Hoy ya hay estudios de las grandes empresas, perdón, de las grandes empresas a nivel internacional, en donde nos dicen, tienes que invertir un 10% en infraestructura, un 10% en estructura y un 80% en superestructura. ¿Cómo inviertes 80% en superestructura? En el mundo de las ideas. Las grandes empresas, justamente es ahí en donde apuestan, en donde promueven. Podrán derribar un edificio de una universidad muy prestigiada en el mundo,
pero no van a derribar su superestructura. ¿Sí me explico? La estructura la vuelven a construir y es más, la hacen mejor. Pero el derribar la superestructura, ¿no? Eso es lo complejo. La superestructura tiene 6 vectores. Los vectores son justamente por donde entran las ideas. Y tiene que ver primero con el vector tutorial. Y vamos a hacerlo a nivel personal. ¿Tú cómo sabes que te llamas Federico? Porque mi tutor me lo dijo. Mi papá y mi mamá me dijeron, tú te llamas Federico. Y todo lo que me decía papá y todo lo que me decía mamá, yo lo creía, ¿no? A veces andábamos así en el colegio diciendo la locura que mamá nos había dicho y la defendíamos a muerte y mamá había dicho una tontería. Entonces, la parte tutorial es justamente la que nos da la información. Después viene la parte académica, ¿no? Ustedes ya conocen a Miss Conchita es la maestra que todos tuvimos de niños. Y entonces, en este pacto maquiavélico de los papás con las Misses Conchitas del mundo, los papás nos dicen, hazle caso a tus maestros. Y entonces, todo lo que nos digan los maestros lo vamos a dar, ¿no? Prácticamente como una verdad. Superestructuralmente, yo soy completamente diferente a todos los que me están escuchando, porque recibimos información distinta primero de nuestros papás y después de nuestros maestros. Inclusive, aunque sean hermanos, ¿sí me explico? Recibimos información distinta. Y luego viene la parte moral. En la parte moral, ¿no? Evidentemente, por ser un país religioso, la iglesia es evidentemente un vector moral, lo que nos dice la iglesia, pero también hay grupos que nos dan esta parte, ¿no? de vector moral, como puede ser, por ejemplo, los Scouts o inclusive un grupo como Alcohólicos Anónimos o los Rotarios o una cámara empresarial que pueda fungir como algo moral también. Y de ahí viene la parte de los medios de comunicación. Yo siempre he dicho, ya lo vamos a ver en el siguiente, el lenguaje de los mexicanos tiene que ver con novelas. Estuvimos 20, 30 años viendo novelas de 4 de la tarde a 10 de la noche. El papá, la mamá, la abuela, los niños, la persona que nos ayuda en la casa, los tíos, todos, ¿no? Nosotros entendemos narrativa de novela. Eso es lo que hacemos los mexicanos, entendemos la narrativa del drama de la novela. Y entonces los medios de comunicación básicamente son aquellos en los que nosotros absorbimos mucha información y nutrimos nuestra cabeza superestructural de esa información. Y por último, bueno, perdón, la parte documental, todo aquello que hemos leído, visto, cine, documentales, libros, etcétera. Y la parte retroalimentativa, muy importante, el chisme. ¿Qué se dice de ti? ¿Qué se dice en el radiopasillo? ¿Qué se dice, ¿no? en la escuela? ¿Qué se dice posiblemente en la competencia? Lo hicimos a nivel personal, pero ahora pásenlo a sus empresas. ¿Quiénes son los vectores tutoriales de tu industria? Puede ser, por ejemplo, en el tema turístico, en el tema agropecuario. En el tema agropecuario, ¿quiénes son los tutores? ¿A nivel México o a nivel Estado o a nivel posiblemente el secretario de Agricultura o posiblemente el líder campesino? ¿Quién es el vector académico? Posiblemente una universidad, posiblemente un think tank en Estados Unidos. ¿Quién es la parte moral de tu disciplina, de tu industria? Ah, pues ¿sabes qué? Es aquel experto o es posiblemente un académico de muchísimo tiempo o un empresario reconocido. ¿Cuáles son los medios de comunicación que están enfocados en tu industria o en tu proyecto? ¿Cuáles son los documentos que tú tienes que producir? Tienes que escribir un libro, tienes que hacer un podcast, tienes que hacer posiblemente una película, un documental. Y la parte retroalimentativa, ¿qué se dice de tu proyecto? ¿Estás en la discusión estatal, municipal o nacional de tu proyecto? ¿Tu proyecto es municipal? ¿Tu proyecto es estatal? ¿Tu proyecto es nacional? ¿Tu proyecto es internacional, binacional? Entonces, tienes que identificar a estos vectores, que lo más importante de estos vectores es que ellos van a contar el cuento por ti. Tú, si yo les digo, oigan, Federico Quinzaños es el más guapo de Querétaro, evidentemente que sí. Pero si yo lo digo, pues no me lo van a creer, van a decir, güey, me lo estás diciendo tú. Pero si alguien les dice, oye, no manches, ¿ya viste a Federico? Y de repente sale una revista, y de repente un espectacular, y de repente sale un documental mío, y de repente sale un empresario diciendo, ¿ya ven a Federico? Pues cuando me vean no me van a ver tan mal. Eso es la superestructura. Tú no cuentas tu historia, tú no cuentas tu cuento. Tú diseñas justamente todo aquello que está alrededor, estos vectores, para que ellos cuenten la historia por ti. Eso es la superestructura. Entonces, como ya les decía, es muy largo este tema, es nuestra pasión, es nuestro eje rector.
de todo lo que yo hago. La superestructura ya todos me la conocen, algunos ya se han echado el laboratorio, pero bueno, ya después ahondaremos más en el tema de la superestructura. Número 4. A mí, fíjense que me ha funcionado mucho esta parte. Cuando yo trabajaba en gobierno, eh, yo veía que las cosas no fluían por tener un sistema jerárquico, ¿no? Donde había un jefe y luego 2 subjefes y luego 4 o 6 subjefes y luego ya veníamos toda la borregada, ¿no? Entonces, las cosas se traban, hay muchos intereses, los de abajo siempre van a querer subir y van a hacer hasta lo imposible por subir. Y entonces di justamente con este modelo que se llama el sistema solar, en donde, fíjense, el proyecto siempre va en medio. El proyecto va en medio y es lo importante. Y es, pues aquí en este tema, obviamente, pues es el Sol. Y luego vas a tener planetas. Aquí mis planetas de mi empresa, por ejemplo, es administración, que es Rosy, diseño, que es Lalo, Toño y Dani. Tengo preproducción, que es mucho Omar y Luis. Tengo postproducción, que es Lore y Sara. Tengo producción, que es Sabi y Alex, ¿no? Entonces, básicamente, ellos, entre nosotros, pues obviamente ellos, bueno, somos un equipo y los socios, en lugar de que el socio sea, esté hasta arriba y luego tenga 2 y luego tenga 4 y luego tenga 6, ya todos saben que si viene un proyecto, pues el de producción le tiene que dar la parte de producción, el de administración la parte de administración, ¿no? Y los socios funcionan, o los dueños del proyecto, funcionan como satélites. Tienen que ir, ¿no? Ahora sí como que impulsando a cada uno de los planetas para que aporten al proyecto. Yo desde que vi esto me gustó, así he diseñado todas prácticamente el tema de las empresas, pero acuérdense que siempre es importante tener esta parte de las 3 funciones principales de una empresa. La venta, que es la venta, las relaciones públicas, empujar el proyecto, la parte de producción, lo que vas a producir, si es un servicio, si es contenido, si es qué vas a producir, y la parte de la administración. Obviamente, yo siempre digo, no eres empresa si no vendes, olvídalo. O sea, si tú no estás vendiendo, no eres empresa. Entonces, es importantísimo, obviamente, el tener el área y una buena visión en la parte empresarial, que la producción sea justamente lo que se está vendiendo allá, pero la administración, muchas de las empresas que conozco que han quebrado, es justamente porque no tenían una administración sana. Y en un país como nuestro país, es importantísimo tener una sana administración de tus proyectos. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho, o sea, los dejo ahí. Luego, algo importante que creo es el tema de ecosistemas sanos. Y tiene que ver con la ley de los 3 círculos. Y esto a mí me gusta mucho porque tenemos que entender que muchas veces, fíjense, queremos salvar al mundo, ¿no? Y entonces ahí andamos salvando al mundo y la madre, pero tú eres una piltrafa. Ajá. O hay veces que tú eres un ultra mega chingón y te vale madres el mundo o te vale madres el entorno. Entonces, fíjense cómo crear un ecosistema es bien importante. Sus proyectos, además del producto, de su mercado, del valor agregado, de sus fortalezas, de sus debilidades, de todo el desmadre, de su equipo, de sus socios, tienen que entender que lo que ustedes están creando alrededor de su proyecto y lo que están diseñando es un ecosistema. Entonces, es bien importante entender que todo lo tóxico daña tu ecosistema, ¿no? Creo que estábamos en otro Zoom y me preguntaban qué creo que es lo que va a suceder después de esto, que es la pregunta del millón, que todo el mundo quiere opinar y todo el mundo dice su reflexión. Pero yo creo que mi reflexión justamente tiene que ver con un tema de que tenemos que entender justamente que tenemos que tener una mente sana, un espíritu sano, un cuerpo sano, familiares sanos, un ambiente sano, un hogar sano. O sea, es justamente, y no sano enfocado solamente a salud, tiene que ver justamente con no ser esta parte tóxica.
¿qué sucede? Cuesta mucho decir no a lo tóxico. Cuesta mucho, mucho trabajo. Y a todos nos pasa. Nadie de aquí está libre de lo tóxico. Obviamente hay toxicidad en todos los ecosistemas. El chiste es entender, número uno, ¿sabes qué? Si yo estoy teniendo ahorita hábitos tóxicos o estoy teniendo vicios tóxicos o una persona tóxica, es necesario decir no. En tu entorno, que es tu familia, tu equipo, quiero salvar al mundo, pero mi equipo está a la fregada, ¿no? Pues es bien difícil. Es un equilibrio entre tú, tu entorno y el mundo. Porque entonces hay gente que quiere estar salvando todo, pero ellos están mal, y hay gente que ellos están muy bien, o hay gente que solamente se dedica a su entorno, ¿no? La mamá que solamente se dedica a la familia y se deja a ella. Entonces, hay que entender cuáles son esos entornos tóxicos que pueden debilitar nuestro proyecto, qué hábitos no nos están ayudando para desarrollar nuestro proyecto. Y ahorita, por ejemplo, el primer hábito que todos traemos es el tema de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales y no pasas haciendo tu proyecto? Ahora, obviamente, muchos de nosotros utilizamos las redes sociales para hacer nuestro proyecto, ¿no? Pero también a veces pues, nos pasamos en la red social. Pero bueno, ahí no es confundir. El tema de grupos, de vicios. Entonces, bueno, básicamente la ley de los 3 círculos, que a mí me gusta mucho, crear ecosistemas sanos. No es fácil, es un proceso, es un trabajo, nadie es perfecto, todos estamos, yo siempre no pienso es, cada quien está librando una propia batalla, entonces no significan que sean malas personas, simplemente hoy no está abonando, ¿no?, a mi proyecto. O sea, no significa que sea la peor persona, pero sí significa que hoy tengo que enfocarme en mi proyecto y que hay un vicio, hay un familiar, hay un entorno, hay un hábito, hay una persona o hay un grupo que no me está ayudando a que yo pueda desarrollar mi proyecto. 6, ¿cómo voy de tiempo? Madre, ya va casi a acabar. Bueno, toma de decisiones. Fíjense, me he leído 1000 libros de tomas de decisiones. De hecho, hay un libro muy chistoso que se llama The Decision Book, que ni siquiera lo puse en la bibliografía porque la neta está bien, es de unas personas nórdicas que escribieron este libro, que recopilaron todas las maneras para tomar decisiones. La neta me lo eché todo, son como 100, creo. La verdad no me gustó, o sea, son todas las técnicas para la toma de decisiones, pero para mí hay un libro que es básico, que es lo que me ha ayudado y que la verdad lo recomiendo. Y tiene que ver, el libro se llama Satán, es de Kabbalah. Kabbalah es la filosofía pues que practica, ¿no?, la mayoría de los judíos. Digo, no tiene que ser que todos, pero es una filosofía que viene justamente, ¿no?, del judaísmo. Yo me metí hace muchos años a estudiar nada más para entender, ¿no?, Kabbalah, así como lo hice con otras religiones, me metí a estudiar distintas religiones. Y la verdad es que este libro me gustó muchísimo porque Satán, obviamente, cuando te dicen Satán, hasta dices, ay, ¿cómo recomiendo un libro que se llama Satán? Es la peor persona. Satán, ¿qué significa en Kabbalah? Bueno, para empezar, Kabbalah significa recibir. Ajá. Y entonces, Kabbalah básicamente lo que dice es que tú eres una vasija y tú recibes luz, 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 y lo que tú tienes que dar es compartir, 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 porque si tú te quedas toda la luz es como el agua, que si no compartes, pues se te va a encharcar y va a valer madres. Entonces, básicamente, eso es Kabbalah, eso significa aprender a recibir para aprender a dar. Y entonces Satán, ¿qué significa? El ego. ¿Y qué es el ego? Hemos escuchado ego así de, güey, está hablando desde su ego, o ese güey es muy egoísta, o el ego, el ego, el ego, el ego. Bueno, a mí la mejor definición que tengo de ego es justamente el dejar de tomar decisiones con tu cabeza y dejar de tomar decisiones con tu corazón. Y suena bien feo. ¿Cómo? O sea, no pienso las decisiones, o sea, no siento las decisiones. No. ¿Dónde es donde cambia tu vida? Y no los quiero hacer cabalistas, yo no soy cabalista, leí filosofía cabalista, me gusta el Kabbalah como lectura, no soy cabalista, lo dejo claro, no crean que ahora ya voy a estar convirtiendo gente al Kabbalah, no, pero creo que como filosofía es bueno leer de distintas filosofías y distintas religiones, todas tienen cosas positivas, todas tienen cosas increíbles.
Y este libro es muy bueno porque te dice, no tomes decisiones con tu cabeza, no tomes decisiones con tu corazón, toma decisiones con tu conciencia, con tu sexto sentido, con tu Dios, con tu Pepe Grillo, con tu intuición, con lo que tú creas, ¿no? En lo que tú creas, con eso toma tus decisiones. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Oye, es que tienes que ir a Ciudad de México. Es una decisión que tengo que tomar. Entonces la pienso, se me va a la cabeza. Puta, es que si no voy a Ciudad de México se va a encabronar y entonces me van al trabajo y bla, bla. La estás pensando. Eh, Puta, es que no tengo ganas de ir a Ciudad de México. Lo estás sintiendo. Tú sabes perfectamente si tienes que ir a Ciudad de México o no. Llámale sexto sentido, intuición, Dios, luz, Pepe Grillo, conciencia, como tú le quieras llamar. Un buen amigo, ¿no? Álvaro, me decía, oye, estoy entre dos universidades, perdón Álvaro por poner tu ejemplo, estoy entre dos universidades. Esta, ta, 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 esta, ta, 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 ta. Y le dije, tú sabes perfectamente a cuál te tienes que ir, punto. Si tomamos decisiones basadas en la cabeza o en el corazón, es el ego. Entonces, me gusta mucho y yo de verdad, se los juro, que mientras estés tomando decisiones de esta manera, créanme que todo fluye. Entonces, acérquense y apéguense a lo que ustedes creen, crean en eso, en lo que realmente ustedes creen, lo que sea, y si toman decisiones en eso y le hacen caso a eso, van a ver cómo las cosas de verdad funcionan. El tema de los obstáculos. Les voy a contar algo rapidísimo que algunos ya lo saben y otros se van a reír, pero bueno, ahorita durante la cuarentena, aquí abajo de los departamentos donde vivo, hay una pista de correr y hace 2, 3 años me compré unos patines que Luis Sánchez, que nos está viendo, compramos, los usamos una vez, casi me estrello y me mato, pero bueno, decidí volverlos a usar porque llevaba 20 años sin patinar, entonces dije, bueno, quiero ver a ver si todavía sé patinar. Me puse los patines y salí aquí a patinar abajo del fraccionamiento, que es un área que sí se puede ahorita, y el primer día me correteó un perro. Yo dije, madre, es el perro, no le puse una correa, no sé qué. Segundo día llegué empapado al departamento porque me prendieron los aspersores y mi hermana me dijo, güey, ¿qué te pasó? Y yo, me prendieron los aspersores. El tercer día pusieron unas mangueras cruzadas y tuve que brincar las mangueras. El cuarto día pusieron unos andamios, ¿no? En donde tuve que darle la vuelta a los andamios. Luego aparecieron otros 2 perros, ya después me hice amigo del primer perro, me tuve que ser amigo del segundo perro. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, me di cuenta que diario iba a tener un obstáculo diferente. Y inclusive ya bajo ahorita y digo, ¿ahora qué me tocará? El sábado me tocaron como una plaga de lombrices. Entonces, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber obstáculos. Tienes 2 opciones, hacer drama o generar una solución. Brincas, posiblemente no puedes brincar, entonces te esperas y la pasas, o ¿sabes qué? Hoy no voy a patinar, o ¿sabes qué? Pues ching su madre, me voy a mojar hoy, ¿no? Entonces, pero si de todos los obstáculos tú haces un drama, ya valiste. Es como no generas dramas, sino generas soluciones. El sábado le di una asesoría a unos chicos que están compitiendo para un proyecto de Alibaba, que quedaron de aquí de Querétaro, que les deseamos muchísima suerte, y me decían, ¿cuál es lo que tú más has aprendido en todo esto? Y le dije, ¿a qué problemas va a haber siempre? Los obstáculos, más bien, obstáculos siempre va a haber. Tú decides cómo enfrentarlos, con drama o con una solución. Esto es bien importante, ¿no? Entonces, mi frase, que ya muchos de ustedes saben, es no dramas, more llamas. Entonces, veamos soluciones, ¿no? Soluciones, soluciones. Hay un libro muy padre que se llama Los secretos que jamás te contaron, de Albert Espinosa, que me cambió la vida, literal, porque un día lo vi de una amiga, Andrea, de Monterrey, que decía, lo puso en sus redes sociales y decía, los problemas no existen, es lo que tú esperas de la vida y de las personas. Y dije, madres, sí es cierto. O sea, los problemas no existen, es lo que tú estás esperando de las personas y de la vida. Entonces, por eso es importante aprender a diferenciar problemas y tragedias. Ajá. Una tragedia, pues evidentemente existe, es algo que
que es muy complejo. Pero los problemas es lo que nosotros hemos estado esperando de la vida y de las personas, y que cuando no ocurre lo hacemos un problema. Y entonces ahí tenemos justamente que identificar qué es obstáculo, el tema de los problemas, el tema de las tragedias y los obstáculos, cómo los superamos, con drama o con solución. Número 8, ya casi acabo porque esto ya está acabando. Crear escenarios. Yo siempre digo, a ver, tienes que saber qué vas a hacer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, vete hasta la Z y de regreso. No puedes tener un plan. O sea, y menos hoy. Hay una cosa que se llama, se me olvidó ponerla aquí, lo hubiera puesto. Se llama VUCA World. VUCA World, es más, déjenme lo busco ahorita de una vez. El VUCA World, fíjense, esto está padrísimo, se me olvidó ponerlo, no sé por qué. El VUCA World es V-U-C-A. VUCA, pues es la primera letra de las palabras volatility, que es volatilidad, ¿no? El mundo, pues es volátil, ¿no? Estamos en una situación completamente volátil, rápida, cambios rápidos, inesperados. La U es de uncertainty, ¿no? Incertidumbre, no sabemos qué va a suceder. C es de complexity, de complejidad, muchos factores y múltiples temas. Y A de ambigüedad. No se sabe lo que no se sabe. O sea, es prácticamente la ambigüedad, es la falta de claridad, ¿no? Y de los significados en algún evento. El VUCA World, fíjense, a veces se utilizaba como para describir una situación en Japón o posiblemente en México o en Estados Unidos. El problema es que hoy, todo el mundo, antes teníamos una en algún país, hoy tenemos las 4 en todo el mundo. Tenemos una volatilidad, ¿no? Tenemos incertidumbre, tenemos complejidad y tenemos ambigüedad. Entonces, ante el VUCA World, ¿cuáles son los escenarios que tienes que crear? Y entonces yo les pongo aquí 4, que son los que yo utilizo. Número 1, el mínimo viable. ¿Cuál es el mínimo viable que debes de alcanzar? ¿Sabes qué? Esto es lo mínimo que yo tengo que alcanzar. Tu segundo escenario tiene que ser el posible. Mira, este sí es posible. Ajá. El tercero es, bueno, este es el ideal. Con este nos va poca madre, el ideal. Y cuarto, el máximo. Siempre es importante entender cuál es tu ancla, cuál es tu mínimo y cuál es tu techo, tu máximo. Y dentro de tu mínimo y tu máximo tienes tu posible, que es lo que puedes lograr, y tu ideal, que es lo que quieres alcanzar. Entonces, básicamente esto es crear escenarios. La 9 me encanta. A mí se me hace... seguramente han leído las 48 leyes del poder, y las 48 leyes del poder lo que nos dicen básicamente es, pues son 48 leyes que se escribieron, Robert Greene, que dijo, a ver, vamos a ver cómo es que la gente tiene el poder. Y después de ese libro, de las 48 leyes del poder, escribió que se llama La Maestría. A mí me encanta este libro, La Maestría. Estudió a los grandes líderes del mundo y descubrió un factor común entre todos ellos, y es que todos ellos tenían buenos mentores. Yo ayer me reuní con 5 de mis mentores, a quienes respeto, admiro y quiero, que son hombres con gran experiencia, y mientras tú te juntes con esos mentores que te nutran, por eso estamos hablando, por eso estoy articulando todo. O sea, el tema del ser tóxico, ¿no? Si tú tienes mentores que logran transmitirte su conocimiento, su experiencia, los temas también negativos, etcétera, ¿no? Los grandes líderes del mundo, su factor común son los mentores. Tengo mi tío, que mi tío me dice, que creo que también por ahí me anda viendo, mi tío Octavio, que siempre me dice, a ver, güey, júntate con 5 alcohólicos, tú vas a ser el sexto. Júntate con 5 chingones, tú vas a ser el sexto. Ajá. Entonces, creo que esto es bien importante comprenderlo, y va de la mano con el tema, ¿no?, de crear tu ecosistema. Entonces, júntate con un grupo fregón, haz un networking con gente fregona y vas a estar tú ahí, ¿no? Entonces, bueno, y por último, pues es mi frase, realmente, mi frase que me encanta, que cierro mucho con esto, que es como find your place, follow your mission and stop bullshit, ¿no?
que es prácticamente encuentra tu lugar. Ya lo hemos hablado en estas 3 sesiones. ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde te sientes cómodo? ¿Dónde fluyes? Si estás en un lugar en donde no fluyes, estás bloqueado, no piensas, no generas, no nada, güey, ese no es tu lugar. Encuentra tu lugar, primero. 2, follow your mission. Todos tenemos una misión, todos estamos en este mundo por algo. No nada más venimos a comer y a reproducirnos y a morir, ¿no? Todos tienen una misión. Sigue tu misión, ¿no? Y 3, pues prácticamente el stop bullshit es deja de chingar, ¿no? Entonces, con estas 3 temas, ¿no? Encuentra tu lugar, sigue tu misión y deja de fregar, pues básicamente es con lo que cerramos el día de hoy y fui muy puntual. Pues bueno, prácticamente muchas gracias. Les vamos a dejar, ahora déjenme regreso, les vamos a dejar les vamos a dejar, bueno, nada más algunos temas importantes. Les vamos a dejar el link, únanse al link. Es el WhatsApp donde vamos a estar mandando también información. De todas formas, esta presentación y el video se los estamos mandando a sus correos electrónicos. Todavía pueden invitar amigos. La idea es que esto pues vaya creciendo. Espero que les vaya sirviendo, que les vaya ayudando. Estamos tratando de contestar las preguntas que sean muy precisas, que tengan una pregunta, pues evidentemente que nosotros podamos responder, que sea una pregunta que nutra, que sea una pregunta que hay muchas preguntas básicamente de dónde veo el link, dónde veo todo esto. Les estamos mandando todos sus correos con los que se registraron, tanto los videos como las presentaciones, como la bibliografía. Entonces, ahí van a tener toda la información. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Nos estamos viendo y nos vemos el próximo martes si quieren invitar a alguien. Y les estamos enviando eso. Un abrazo a todos.